que están contando ya los 10 últimos segundos de ese minuto que tiene para su respuesta. En estudio los candidatos van a ver este reloj y también ustedes, nuestros televidentes, lo seguirán en la pantalla. El micrófono va a quedar cerrado inmediatamente se complete el tiempo y los periodistas harán después una contrapregunta. Cada aspirante cuenta con otro minuto para ampliar su respuesta. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí básicamente es puntualmente un ciudadano a un candidato y después una repregunta de parte de los periodistas. Así que comenzamos con usted, doctor Petro, por sorteo es el primero. Aquí está el primer planteamiento del ciudadano hacia usted. Un saludo a todos los candidatos que me escuchan. Mi nombre es José Luis Borges, soy estudiante de Derecho en la ciudad de Bogotá y tengo 16 años. Yo pregunto, ¿quiénes creen ustedes que son los integrantes del llamado Grupo o Frente Intelectual de las FARC? ¿Y qué harán ustedes para lidiar con ellos? Doctor Petro. Bueno, yo pienso que no es que brille la intelectualidad de las FARC. Han cometido errores garrafales de tipo estratégico. El primero de ellos por allá en el año 89, cuando pudiendo con todos los demás movimientos guerrilleros dejar las armas, no quisieron. Peor aún en el año 93, cuando decidieron financiarse, caído el muro de Berlín, a través del narcotráfico. Y el narcotráfico no es que genere un frente intelectual muy importante. Así que yo te diría que lo que le está pasando a la FARC es precisamente que ha perdido toda su intelectualidad. Muy bien, repregunta Hassan Nazar, ¿le quedó tiempo? ¿Usted quisiera aprovecharlo? ¿Le quedan algunos segundos todavía? ¿Está preparado para la contrapregunta? Adelante, Hassan. Estamos listos. Bueno, doctor Petro, permítame saludarlo primero. Yo sí quisiera que abordáramos la pregunta en un marco un poco más amplio, y me refiero, digamos, cuando hablamos de este grupo de intelectual de la FARC, hablemos, por ejemplo, del movimiento bolivariano continental bolivariano, y en ese sentido quisiera preguntarle puntualmente, ¿usted considera y tomaría partido si usted ve que alguno de los países vecinos a Colombia que han patrocinado, que se reúnen o permiten que este grupo, por ejemplo, se reúne en sus países, usted haría una protesta enérgica frente a ese caso o tomaría partido para dar a entender que esta posición no es válida? A mí me parece que en eso hay demasiadas palabras mediáticas. Si uno quiere aislar internacionalmente a la FARC, que es lo que usted me pregunta, lo que hay que usar es la Corte Penal Internacional, dado que la mayoría de los países del mundo y de América, excepto Estados Unidos, China, creo, pues no son signatarias del Tratado de Roma, pero la mayoría de los países sí. La FARC ha cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, bajo competencia de la Corte Penal Internacional. Si hay un juzgamiento, en vez de echar discursos, groserías en los discursos, etcétera, lo que hay que hacer es activar la Corte Penal y todos los estados signatarios de la Corte tendrían que hacerle caso precisamente porque son signatarios a las decisiones de esa Corte Penal Internacional. Esa es una manera concreta de aislamiento internacional de un actor violento en Colombia. Te quiero decir, el gobierno no lo ha usado porque el gobierno de Colombia le tiene miedo. Se nos agotó el tiempo, doctor Petro. Muy bien, vamos con el doctor Germán Vargas Lleras. Aquí está la pregunta del ciudadano para usted. Mi nombre es Julio Acosta, trabajo en Corabastos, Bogotá. Después de 40 años de guerra, de haber implementado un plan Colombia, el paramilitarismo en Colombia, los 8 años de seguridad democrática, aún la guerrilla está viva. ¿No cree que ya es hora de buscarle una salida negociada al conflicto armado en Colombia? Bueno, yo soy muy pesimista sobre una eventual salida negociada con las FARC. Precisamente porque desde agosto del año anterior entró en Colombia a funcionar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, hoy los mecanismos para negociar políticamente con esa organización son muy distintos a los que tuvimos en otras épocas. Todos los integrantes de la cúpula de esa organización están incursos en delitos atroces, en delitos de lesa humanidad, delitos que ya en Colombia no son amnistiables, tampoco son indultables. Cualquier negociación tendrá que fundamentarse sobre el hecho de que esos integrantes tendrán que pagar unos mínimos de pena,
de conformidad con el derecho internacional. Y eso va a ser muy difícil, una salida negociada al conflicto. Y ahí... Se nos agotó el tiempo, doctor Vargas. Perdón, se nos agotó el tiempo. Vamos con la pregunta. Vamos a solucionar ese asunto inmediatamente. Vamos a tener alguna pantalla en la que tengamos el visual justamente del reloj, pero es un momento de la repregunta de Juanita León. Adelante. Doctor Vargas Lleras, usted fuera de una estrategia muy innovadora para asegurar las fronteras y un aumento en el número de soldados profesionales y soldados campesinos, usted básicamente propone en su programa seguir con la seguridad democrática, seguir con el curso de la seguridad democrática. ¿Qué le hace pensar que usted va a poder en los próximos 4 años acabar con la guerrilla si en los últimos 8 años tampoco pudimos? No crea, los esfuerzos que se han hecho son palpables. Mucho hemos avanzado en desarticular a esas organizaciones. Lo que yo planteo en seguridad fronteriza es para cerrar los corredores de paso que permiten que en países vecinos sigan teniendo una trinchera estratégica. Y la política de seguridad, como yo la concibo, también incorpora el frente de la seguridad ciudadana para contener la delincuencia en las grandes ciudades. Por lo que expresé en la pregunta anterior, tengo la convicción de que este esfuerzo tiene que culminarse. No veo clara una salida política en este momento al conflicto y lo que nos corresponde es avanzar mucho más, porque los logros son incuestionables. Muy bien, vamos ahora con la pregunta para la doctora Noemí Sanín. Aquí está el ciudadano. Mi nombre es Augusto Velázquez, de la ciudad de Medellín. Yo pregunto, con tantos años de un continuismo improductivo, ¿por qué seguir hablando y prometiendo continuismo? Gracias. Nada constituye más atraso que empezar con lo que se llama el adanismo, arrancar siempre como si no se hubiera construido nada. El desarrollo se consigue es cuando se construye sobre lo construido, y sin mezquindad hemos avanzado en materia de seguridad. Hay que fortalecerla y defenderla. Por ejemplo, yo al lado del tanque de guerra voy a poner el tractor, el SENA, que llegue el juez, que llegue una política agrícola que dé resultados. Pero obviamente vamos a tener muchísima fortaleza en estimular trabajo y en empleo, en garantizarle a los trabajadores un mejor estar, unas garantías en sus derechos, que es muy importante en Colombia. Vamos a seguir fortaleciendo la inversión, pero al mismo tiempo garantizándole a los trabajadores que puedan tener dignidad, que sus horas extras empiecen a las 6 de la tarde, que los recargos mejoren un poco la calidad de vida. Vamos a crear... Se nos agotó el tiempo, doctora Noemí. Excúseme, vamos con Hassan Nazar y la repregunta. Doctora Noemí, yo sí quisiera que fuéramos un poco puntuales frente al tema del continuismo, más que el empleo y los demás temas, y lo miremos en un contexto bien puntual en su caso. Usted ha participado, por no citar el gobierno de Belisario Betancur, hablemos de los 3 últimos en Colombia: Ernesto Samper, Andrés Pastrana y, por supuesto, Álvaro Uribe. En ese sentido, ¿cómo puede alegar usted que no se puede alejar o no representar el continuismo, cuando no hablamos de un continuismo de gobierno, sino podríamos hablar de un continuismo de Estado, en el cual usted ha formado parte? Sí, Hassan, yo tengo experiencia. He podido trabajar con resultados y con éxito. En toda mi trayectoria no tengo ni un solo problema de corrupción. Todo ha sido transparente, todo ha sido eficiente. Eso es muy importante, presentarme al país con una experiencia internacional. A mí no me embisten los balances, he fundado empresas, he trabajado en tecnología, he sacado de la quiebra, a mí me entregaron Telecom quebrado, Inrevisión quebrado, Adpostal quebrado, Corficolombiana quebrado, y yo todas las he puesto a funcionar. Sé de prioridades, sé de administración, y yo creo que la verdadera renovación es dirigir el Estado por parte de una mujer. Nosotras las mujeres sabemos administrar, sabemos fijar prioridades. Sumados de los hombres vamos a presentar una política que garantice la continuidad y defender y fortalecer la seguridad, porque sin mezquindad se ha avanzado, pero el pago de una deuda social y de un fortalecimiento de la productividad de Colombia, de las oportunidades de los que nunca las han tenido. Se nos agotó el tiempo una vez más. Doctor Juan Manuel Santos, aquí está la pregunta para usted de una ciudadana en este caso. Tienes que escucharla. Mi nombre es Marlene Barrera
y soy una ciudadana colombiana muy preocupada por el tema de los secuestrados en Colombia. Quisiera preguntarle al candidato Santos por qué, si la política de seguridad democrática es tan exitosa, las FARC pudieron mantener durante estos